cuando fui diagnosticado por un cáncer de vejiga, un cáncer de alto grado. En el momento en que se da toda esta noticia, los médicos me hablaban de alrededor de 3 meses de vida. Era un cáncer que estaba bastante avanzado. Les decía a ellos que yo había visto a todos mis familiares muertos estando en cuidados intensivos. A todos, a mi abuela que había muerto también de cáncer, a una tía que había muerto también de cáncer. Todos mis familiares los vi ahí en cuidados intensivos. Entonces fue una experiencia bastante fuerte. Automáticamente yo tuve un bloqueo mental porque por mí pasaron muchas cosas. En algún momento cuando te dan ese diagnóstico de 3 meses de vida, ¿tú realmente pensaste que te ibas a morir? Sí. Gustavo, para mí es un placer tenerte en el episodio número 11 y quiero ser muy honesto contigo. Hace 2 meses conecté con tu historia. Casualmente nos empezaste a seguir en la cuenta de Envy Talks y conecté contigo y cuando entré me llamó mucho la atención tu historia y por eso estás acá el día de hoy. Porque creo que es una historia que vale la pena contar, es una historia de fortaleza mental y es una historia que creo que debemos esparcirla en el mundo para poder brindar ese mensaje positivo. ¿Cómo estás? Bueno, Ricardo, pues nada, pues primero pues darte también las gracias por la invitación. Creo que te unes a esa manada, como le digo yo, de personas que queremos hacer visible lo invisible, tal como dice mi camiseta, que es uno de los lemas que he llevado pues a lo largo de estos últimos años. Entonces, pues también agradecerte por la invitación y que este mensaje pues le pueda llegar a muchas personas. Y pues nada, bien, bien, aquí aprovechando un poco, estamos en festivo aquí en Colombia el día de hoy. Entonces, bueno, aprovechando a hacer un par de cositas ya para arrancar lo que nos viene de fin de año. Primero que todo, quiero que puedas abrir tu corazón en esta conversación y quiero que abras todo lo que tienes por dentro y puedas brindar ese mensaje positivo, pero para poder empezar a dar un contexto a esta conversación, me gustaría que me hablaras un poco de ti, de tu historia, de en qué momento de tu vida empezamos a narrar o fue el punto de partida que nos llevó a toda esa historia. Bueno, eso comenzó alrededor de 6 años cuando fui diagnosticado por un cáncer de vejiga, un cáncer de alto grado. En el momento en que se da toda esta noticia, los médicos me hablaban de alrededor de 3 meses de vida. Era un cáncer que estaba bastante avanzado. Y por el hecho de ese avance que llevaba la enfermedad, pues había que tomar decisiones drásticas en su momento, que fue lo que me llevó a que la vejiga se retirara de manera completa. Retiraron próstata, retiraron vesículas seminales, fueron alrededor de 9 cirugías en un tiempo de un año, donde pues fui sometido a cirugías bastante complicadas y eso me llevó a tener una ostomía. Yo soy una persona ostomizada, pues a raíz del cáncer. Como no tengo vejiga, pues tocaba hacer una cirugía que me llevaba a tener una ostomía, en mi caso es una urostomía, es decir, es una bolsa que tengo pegada en el abdomen, la parte externa, donde prácticamente reemplaza mi vejiga. Obviamente el impacto en su momento pues fue bastante agresivo y a partir de ahí comienza toda esta historia que bueno, que les voy a compartir el día de hoy. ¿Qué edad tenías cuando te diagnostican? Porque eres una persona muy joven. Eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿sabes? Sí, cuando yo fui diagnosticado tenía 38 años. Fue algo muy atípico porque normalmente ese tipo de cáncer le da a personas mayores de 65 años, personas que han sido muy fumadoras en su vida y pues yo no tenía ninguno de los, por así decirlo, los requisitos como para que me diera ese tipo de cáncer. Pero fue como le decía yo después a muchas personas que me he encontrado en este camino, fue como que me tocó el número de la lotería y ese número me tocó a mí. Entonces, pues nada, tocó enfrentarlo en su momento y ha sido pues una montaña rusa de emociones a lo largo de estos últimos 6 años. ¿Cómo se recibe una noticia de esas? Porque eres muy joven, la verdad, y tienes mucha energía, eres una persona muy vigorosa. En ese momento, a tus 38 años, hay un tema que es un tema físico que obviamente te genera muchísimo dolor, pero quiero saber desde tu parte espiritual, desde tu mentalidad, ¿cómo afectó tu mente este diagnóstico?
No, eso fue algo que, imagínate como cuando en las películas muestran ese, como que esa cantidad de información que le llega a uno a la cabeza, fue un golpe muy fuerte. Yo decía en ese momento cuando recibo la noticia, que me confirman la noticia, porque pues obviamente venían una serie de procedimientos, de exámenes que me iban como que mostrando un poco, pero hasta que a ti el médico no te dice, mira, tienes cáncer o te confirmo que tienes un cáncer y aparte que es un cáncer agresivo y aparte que si no tomamos medidas urgentes, eh, en 3 meses nos estás contando la historia. Entonces, pues obviamente eso automáticamente yo tuve un bloqueo mental porque por mí pasaron muchas cosas. Dije, no he hecho esto, no me he especializado, quería esto, quería aquello, no he viajado lo suficiente. Entonces, automáticamente yo sentí que mi vida había acabado en ese momento en el que el doctor me confirma el tema del cáncer. Mira que hay un tema muy curioso. Nuestro primer invitado, Carlos Betancourt, casualmente en ese primer episodio que nos sentamos, yo tuve la oportunidad de conocerlo en un retiro espiritual en el que yo estuve. Una de las cosas que me impactó de la historia de él fue que tuvo el mismo cáncer que tú tienes, con la diferencia que él no llegó al punto de ser ostomizado y él pudo recuperar su vida. Y él me hablaba de lo difícil que era mentalmente procesar el hecho de tener una bolsa contigo pegada al cuerpo y todo el estrés que convenía con eso. Era una persona que le tenía mucho miedo a eso. Y él me decía, gracias a Dios, no tuve que pasar por esa situación. Ahora, 10 episodios después me encuentro contigo y tú estás del otro lado, viviéndolo. Mm, eh, d- Hablando de ese tema psicológico y hablando de hacerte la idea de tener una bolsa pegada a ti, porque para la persona que no entiende el contexto de la función de la bolsa, es la bolsa recibe todos los desechos de tu organismo, porque prácticamente el órgano fue retirado. Ujú. ¿Cómo procesaste ese momento en tu vida? De hecho, Ricardo, mira que cuando yo entro a cirugía, creo que era como la quinta cirugía que iba a ser la cirugía más fuerte porque ya era la cirugía donde se iba a retirar la vejiga. Yo entro con la idea de que yo no iba a tener urostomía porque yo le había dicho al médico que hiciera todo lo posible para que no tuviésemos necesidad de llegar a la ostomía. Entonces yo entro a cirugía con la esperanza de que eso no iba a pasar. Claro, porque yo le decía al doctor, pero es que yo soy joven, yo voy al gimnasio, me tomo fotos en la playa, me quito la camiseta, o sea, ¿qué voy a hacer yo con una bolsa? O sea, esa información yo no la terminaba de procesar, aparte porque hasta que tú no llegas a tener la condición no tienes ni idea de qué es una ostomía. Entonces yo entro a cirugía con la idea de que era la cirugía y sale, ¿sí? Pero cuando yo salgo de la cirugía, recuerdo muy bien que lo primero que yo hice fue ponerme la mano en el abdomen y encuentro la bolsa. Pero cuando yo alzo la mirada, mis familiares venían conmigo, mis hermanos, mi mamá lloraba en el momento, automáticamente pensé, aquí pasó algo más. Más que la simple cirugía, hay algo adicional en medio y todo el malestar con el que yo venía de todo el procedimiento, yo decía, algo pasa. No me dijeron nada y cuando a mí me llevan a cuidados intensivos porque perdí mucha sangre, esta cirugía es una cirugía de más de 6 horas, es la cirugía más invasiva desde la urología. Entonces, cuando yo estoy en cuidados intensivos y ya me reviso, me encuentro con la urostomía. Entonces, para mí fue el impacto que eso generó en mí fue muy grande porque fue un bloqueo, porque era algo que yo no quería para mí, Mira lo que independiente. son, lo que son leer las expresiones faciales. Te voy a contar una historia muy personal. Mi madre murió hace muchos años por un cáncer. Y recuerdo el día que el doctor reunió a la familia en un pasillo del hospital, justamente en la misma ciudad en la que tú estás, en Barranquilla. Y él anuncia que ya no se podía hacer nada al respecto, de que el cáncer había avanzado tanto en el organismo de mi mamá que había generado una metástasis y que le quedaban pocos días de vida. Cuando ese doctor expresa eso en palabras, por alguna razón yo no lo escuché. No lo escuché, pero solamente al leer las expresiones de toda mi familia dije, aquí pasó algo. Y me recuerda mucho cuando estás en esa camilla yendo a cuidados intensivos,
leyendo las facciones de tu familia, de que algo había pasado. ¿Cuánto tiempo te tomó aceptar esa situación? Bueno, el hecho de ya yo aceptar mi condición como tal, de poder incluso mostrarle al mundo a través de las redes sociales, que es lo que yo he venido haciendo los últimos años, tuvieron que pasar 3 años. Y fueron 3 años en los que yo no aceptaba la condición, no me gustaba mirarme el estómago, a veces no me quería cambiar la bolsa, entonces eso trajo otras consecuencias, como fue quemaduras en la piel, entonces porque yo decía, yo cómo voy a estar con esto, cómo voy a hacer para volver al trabajo, cómo voy a hacer para disfrutar, no sé, de una tarde con los amigos, de ir a una piscina, de ir al mar. De hecho, pasaron 3 años para yo volver. Me acuerdo yo que a los 4 años fue que yo pude volver a una piscina, pero todo eso sucedía en medio de muchos tabú, mucha mala información, no hay mucha información al respecto, o la que hay es una información muy clínica y como que no encontraba un par, ¿sí? Que manejara la misma información que yo necesitaba. Entonces, eso me costó muchísimo y eso fue alrededor de 3 años en los cuales yo no hablaba acerca de mi condición. O sea, para mí era muy difícil de pronto como lo que estoy haciendo yo contigo en este momento de hablar y contar un poco cómo era la historia. Yo siempre hablaba de las cirugías y eso, pero nunca abordaba el tema de la ostomía. Para mí ese era un tema que estaba ahí, que no se tocaba. Era un dolor más físico o psicológico? Es un poco de las dos. ¿Por qué? Porque la ostomía no es fácil llevarla. O sea, hay momentos en que la bolsa molesta, irrita, sentir el peso, porque pues obviamente la bolsa se llena. Entonces, como es algo que tú no estás acostumbrado, pues obviamente para ti eso es molesto, porque no hace parte de tu cuerpo. Pero también era un tema psicológico, ¿no? El hecho de que si yo salía, aunque la gente no me estuviera viendo, yo sentía que me miraban y sentía que todas las miradas se enfocaban en mi zona abdominal y probablemente nadie se estaba dando cuenta, ¿sí? Pero ese era el bloqueo que yo tenía, de que si yo salía y alzaba los brazos y se me subía la camiseta, se me iba a ver la ostomía. Entonces, evitaba incluso, uno cambia su forma de vestir, entonces quería solo andar con ropa ancha, con sudadera, con ropa deportiva. O sea, cambió toda la información que yo tenía sobre lo que era llevar mi vida diaria. Claro, es que me choca la información como me la cuentas porque yo te veo ahora y te veo muy seguro de tu cuerpo y digamos que llevas una herida de la cual te sientes orgulloso y estás justamente hablando de esto por lo que no te dejaste golpear. Ahora, en todo este proceso, ¿tú recibiste ayuda psicológica? No, mi ayuda psicológica fue un poco autodidacta. Empecé a leer mucho acerca de la condición. Algo maravilloso que me pasó con el tema en las redes sociales fue que empecé a encontrar personas que tenían mi condición. Nadamente son pocos las personas en Colombia que se atreven a hacer visible la condición. Me encontré más con personas en Inglaterra, en Brasil, en países que de pronto son un poco más liberales en el tema físico, porque es que esto también se trata de mostrar tu físico. Es acá el colombiano y el latino es un poquito más reservado en ese tipo de cosas. Entonces empecé a encontrar que habían personas que tenían la condición, empecé a leer mucho. Y cuando yo salgo del proceso de quimioterapia, que eso es otra historia que es también un poco complicada, decido, claro, que a ti te digan que tienes cáncer, que tienes 3 meses de vida y luego te sometes a una serie de cirugías, te sometes a quimioterapia y ya pasaron los 3 meses, pasó el año y que tu vida sigue, entonces tú empiezas a entender de que tienes un propósito. Entonces yo hice una especialización, salí de quimio y al mes me fui para una universidad, en ese entonces vivía en la capital, en Bogotá, y yo dije, yo tengo que hacer algo, tengo que devolverle un poco a la vida la segunda oportunidad que ella me ha dado. Y fue ahí cuando decidí hacer mi especialización. Yo me especialicé en desarrollo personal y familiar y lo que hice fue orientar mi especialidad en familiares que tuvieran pacientes con cáncer. Porque tú te encuentras que toda la atención está en el paciente, pero en el cuidador no. Entonces yo lo que hacía era que me iba por el lado del cuidador
le hacía el acompañamiento al cuidador, también al paciente, y esa fue una manera en la que yo empecé como a trabajar a nivel psicológico. Esa fue la forma, digamos, como que yo la trabajé. Es que hay un tema bastante complejo con el tema del cáncer y es que no solamente la persona que está sufriendo todo el peso físico de ya de por sí la enfermedad, sino es el tema psicológico. Y justamente quiero hablar sobre este tema, el tema de la quimioterapia. Me comentas que fue un tema complicado y yo recuerdo acompañar a mi madre en largas sesiones de quimioterapia, que es algo psicológicamente muy pesado, no solamente para ella, sino para las personas que están acompañando al paciente. ¿Cómo vives esa etapa? Bueno, yo siempre le digo a las personas cuando me preguntan sobre esto y a los pacientes que van a iniciar un proceso de quimioterapia, la quimioterapia no es nada fácil. Yo pienso que de todo el proceso, incluso de todas las cirugías que me han hecho, yo pienso que para mí lo más complicado desde mi experiencia fue el tema de la quimioterapia, porque es que tú te quieres sentir bien, pero no puedes. Todo ese medicamento que se ha introducido en tu cuerpo está cumpliendo una función y es matar lo bueno y lo malo. Entonces tú te quieres sentir bien, pero no puedes. Yo me quería levantar de la cama, pero físicamente no podía porque eran los mareos, porque todos los sentidos se te agudizan. Entonces el no querer ver a nadie, porque pues obviamente el cuerpo se comienza, uno físicamente se deteriora mucho con la quimioterapia. Entonces eran días largos, noches eternas y el malestar permanente. Aparte porque en la quimio que yo recibía quimio hoy, quimio mañana y a los 8 días. Entonces, mi periodo de ventana de recuperación era muy corto, ¿sí? Entonces, cuando ya yo medio quería sentirme bien, otra vez tenía otra sesión de quimioterapia. Entonces, fue una de las cosas más complicadas. O sea, en la quimio, aparte de que trabajas desde la parte física que se va deteriorando, tú tienes que ir peleando con la mental, ¿cierto? De que esto que estoy viviendo yo en este momento me va a servir para salir adelante de la enfermedad, para que la enfermedad no avance. Entonces es un juego entre lo físico y lo psicológico. Por eso para mí fue una de las cosas más complicadas. En algún momento cuando te dan ese diagnóstico de 3 meses de vida, ¿tú realmente pensaste que te ibas a morir? Sí, varias veces y estando en cuidados intensivos, que esa es una experiencia que yo no se la recomiendo a nadie porque es estar solo tú y todos los aparatos que tienes alrededor que por cualquier cosa están pitando. Yo no tenía ventana, yo no sabía si era de día, si era de noche. Entonces era muy complicado. Y te cuento algo, que fue una experiencia que yo incluso se la conté a mi familia. Tiempo después estábamos en una reunión compartiendo y yo les decía a ellos que yo había visto a todos mis familiares muertos estando en cuidados intensivos, a todos, a mi abuela que había muerto también de cáncer, a una tía que había muerto también de cáncer, todos mis familiares los vi ahí en cuidados intensivos. Entonces fue una experiencia bastante fuerte y fueron 2 veces que yo estuve en cuidados intensivos porque cuando a mí me operan, a los 15 días se suponía que yo tenía que salir de la clínica y tuvo una complicación y fue que la orina se comenzó a filtrar, porque a mí me hicieron algo que se llama neovejiga, que la hacen con los intestinos. Entonces la orina se empezó a filtrar, es decir, que todo el abdomen se comenzó a llenar de orina. Entonces a mí me tuvieron que llevar de urgencias nuevamente a operarme, sacar todo lo que llama la parte intestinal, todos los intestinos, lavarlos, prepararlos, volverlos a introducir. Entonces ya te puedes imaginar, eso fue algo que yo dije no. Y de hecho, el médico se lo decía a mi mamá. No sé usted a quién le estuvo rezando, pero su hijo estuvo muy complicado. Estuvo más de allá que de acá. Pero bueno, afortunadamente la cirugía fue un éxito y luego al día siguiente paso a unas nefrostomías. Yo tuve nefrostomías que son unos tubos que colocan en la parte de la espalda y van directo a los riñones para evitar que la orina llegara a la neovejiga y pues que llegase a haber una nueva filtración. Entonces fue bastante complicado. Entonces la muerte sí la tuve, eso que dicen de que tú ves y que ves una luz y que eso es completamente cierto. Yo lo viví así, tal cual. ¿Cómo fue esa experiencia? Quiero que profundices un poco acerca de eso, porque hay muchas teorías con el tema de la muerte y la experiencia que se vive. Muchos dicen que es un tema psicológico y mental, otros dicen que tienes que vivirlo para poderlo entender. En tu momento, ¿cómo asimilabas esas situaciones? ¿Era un tema que
¿Lo pensabas como un delirio o lo veías como una realidad latente que te estaba tocando? Yo lo vi muy real, ¿cierto? Porque fue ver a mis familiares que ya habían muerto, porque no, yo no veía personas vivas o que estuvieran vivas en ese momento, eran realmente los que habían muerto. Y los veía vestidos de blanco, algo que identificaba mucho en ellos era, era calma, era tranquilidad, era como que ellos estaban bien, pero yo interpretaba en ese momento, probablemente no era de que ellos me estuvieran llamando a la muerte, sino era como si me estuvieran protegiendo, ¿sí? Era más esa, como esa experiencia, pero, pero a veces también me sentía que yo me quería sentir como ellos estaban sintiendo, porque obviamente esto es un proceso muy difícil, es muy doloroso. Entonces yo quería como también sentir esa tranquilidad que yo veía en ellos. Entonces fue una experiencia bastante, bastante fuerte. Y viví otra experiencia y que a partir de ahí, algo que me pasó cuando con el tema del diagnóstico también entra un poco el tema de Dios, ¿no? De qué relación tienes tú con Dios, porque a mí me pasa esto, si yo he sido buena persona, y empieza ese conflicto eh, eh, con esa creencia que tú tienes sobre Dios. Y estando en clínica, daba la bacterióloga a tomarme muestras y yo en medio de una crisis, porque me daban unas crisis impresionantes, el abdomen se me inflaba, no podía dormir, me tocaba dormir sentado. Era un tema bastante angustioso y ella en uno de esos momentos se me acerca y cuando me fue a retirar sangre, yo le vi a ella un arcángel y le pregunté, ¿cuál es ese arcángel? Me dijo, el arcángel San Miguel. Y yo, ok. Pero ya yo había conocido algo de los arcángeles, que fue el arcángel Rafael, que es el arcángel de la salud, que lo relacionan con la salud, y hubo esa conexión con ella. Y mira que pasó algo muy bonito en esa experiencia que viví, porque cuando yo estaba en cuidados intensivos no había habitación disponible para mí, entonces no me podían sacar. Y ella, cuando fue a cuidados intensivos, no sabía que yo estaba en cuidados intensivos y cuando me vio, me pidió si podíamos hacer una oración. Y yo le dije que sí. En medio de la oración, pues yo solo hacía era llorar. Me dijo, no te preocupes, tarde que temprano vas a salir de acá. Y a los 5 minutos llegó la enfermera a decir de que ya había habitación disponible para mí, o sea que ya me daban la salida de cuidados intensivos. Entonces no sé si fue casualidad, no sé si, o sea, pueden haber muchas preguntas alrededor de eso, pero la paz y la tranquilidad que yo viví en ese momento es indescriptible. ¿Cómo es esa relación con Dios? Porque justamente te me adelantaste cuando empezabas a hablar de Dios y justamente te iba a preguntar sobre eso. Tu relación personal al día de hoy con Dios. Es una relación, yo siempre he sido, mi familia hemos sido muy creyentes, hemos sido muy de ir a la misa los domingos, porque no somos católicos apostólicos de la Iglesia Romana, entonces siempre mantuve una buena relación, pero siento que en algún momento de todo este proceso hubo un distanciamiento en el que, porque yo no aceptaba muchas cosas, ¿sí? Yo decía, porque a mí me había, entonces empiezan muchos interrogantes y muchos reclamos a Dios, mucho por qué esto, por qué aquello, por qué a mí, por qué tengo yo que vivir esto, por qué tengo yo que tener una bolsa en el abdomen, si hay gente más mala que yo y está mejor que yo. O sea, fueron una cantidad de interrogantes y de reclamos hacia Dios que en cierto momento yo lo que hice fue tomar una cierta distancia. Entonces, no hacía, no sé, la oración, si alguien me hablaba de Dios, pues yo simplemente ignoraba. Entonces sí sentí que hubo un poco de distanciamiento hasta que, bueno, ya pasó de un por qué a un para qué, que es el para qué que estoy viviendo hoy en día. Y digamos que esa relación comenzó a cambiar con Dios. Es que te lo pregunto porque casualmente yo tuve un amigo que pasó por es una situación muy parecida a la tuya y en un momento, para serte honesto, él guardó mucho resentimiento. Él no podía entender por qué le pasaba eso a él. Él decía, ¿por qué si tú existes y tú estás allá arriba, ¿por qué me pasa esto? Y fue un conflicto mental muy fuerte para él, ¿sabes? Lidiando con esas ideas, que es cuando te llegan esas sombras negras y por otro lado te llega una claridad. Y justamente la claridad la encuentra cuando él logra entender
el propósito de todo lo que había pasado. A la final yo pienso es cómo se interpretan las experiencias, porque hay personas que pueden pasar por la misma situación en la que tú estás y la interpretación o la vida que siguen adelante la toman con un propósito completamente diferente. Y justamente eso es lo que admiro de ti, ¿sabes? De lo que vives, de la forma como lo transmites al mundo y ese mensaje tan positivo que llevas. Y yo creo que eso es algo para resaltar, eso es un tema que es importante mostrar. Puede que haya momentos duros en la vida, siempre va a haber una luz al final del túnel. Hay muchas personas que no tienen la suerte que tú tienes de haber podido sobrevivir a un cáncer tan fuerte como el que has tenido, pero que hayas tomado la decisión de empezar a divulgar y dar a conocer este tema, porque te soy muy honesto, yo no había escuchado de esto, ¿sabes? Y no era familiar ni siquiera con la palabra. Y casualmente este mes estamos en el mes de la ostomía. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuándo fue ese momento en el que tú decides? ¿Cuánto tiempo te toma ver esa realidad y decir, yo quiero ayudar a más personas, quiero visualizar sobre esta enfermedad? Bueno, eso sucedió alrededor de hace 3 años, ¿no? Que como que empezó todo este tema de empezar a mostrar por redes sociales. Un día cualquiera estaba en mi casa y yo decía, bueno, ya hice la especialidad, manejaba el tema del cáncer, pero no tenía nada que ver con el tema de ostomía. Pero yo decía que debía como que ampliar, por así decir, el mercado. Y yo decía, no, o sea, el tema de la ostomía está muy crudo, está muy incierto, hay poca información, hay poca visibilidad. Y un día se me dio por tomarme una foto, sí, me tomé una foto, obviamente sin camisa, se veía la ostomía, y fue la primera foto que subí a redes sociales. Entonces yo dije, vamos a ver qué pasa. Y te cuento que a partir de esa fotografía comenzaron una cantidad de mensajes de qué valiente eres, oye, no sabía que tenías una ostomía, y eran personas que me seguían de redes sociales, todos conocidos que no sabían que yo, pues sabían que había pasado por el proceso del cáncer, pero no sabían que tenía una ostomía. Y lo maravilloso del algoritmo en ese caso me funcionó a favor porque automáticamente me comenzó a mostrar esas personas que también tenían la misma condición, y se empezó como a crear una comunidad virtual. Entonces, en ese momento yo empecé a entender el para qué de mi condición, el para qué yo había pasado por todo este proceso con el tema del cáncer, y aparte porque el cáncer no fue muy ajeno o no ha sido muy ajeno a mi familia. Mi mamá es sobreviviente de cáncer, mi papá es sobreviviente de cáncer, una abuela murió de cáncer, entonces el cáncer siempre estuvo como presente en mi familia. Entonces yo empecé a entender el para qué. Y en esa publicación comencé a conocer muchas personas, y muchas personas comenzaron también a contactarme y a escribirme, oye, necesitaba ver tu fotografía, necesitaba ver tu post. O sea, definitivamente hay gente que está peor que yo, y en el caso tuyo, y mira lo que estás haciendo. Entonces fue ahí cuando decido hacerlo, pero para que eso pasara, pasaron 3 años. Claro. Yo creo que asimilar la historia, asimilar todo lo que estás sufriendo y aceptar la realidad es parte del proceso y de decir, oye, de esto, ¿cómo puedo ayudar a las personas? Cuando empiezas a hacer esta divulgación por Instagram, por redes sociales, ¿qué fue lo que más te impactó cuando empiezas a divulgar? Y no quiero ser morboso con esta pregunta, pero ¿recibiste algún tipo de hate por eso? Tú sabes que las redes sociales se prestan para todo, ¿no? Se prestan para lo bueno y lo no tan bueno. Entonces hay personas que probablemente, no sé, me han salido con preguntas como que, ¿y entonces tú no tienes relaciones sexuales? ¿O cómo haces para tener relaciones sexuales? Como ahí está el mensaje de la persona que ha sido ostomizada y lleva 6, 7 años y nunca se le ha ocurrido o nunca se ha atrevido a tomarse una foto, a hablar del tema incluso, no aceptan su condición. En esto tú te vas a encontrar personas que tienen la condición pero no la aceptan. Sí, entonces, el no aceptarla, pues obviamente no permiten que su vida sea una vida completamente tranquila, una vida feliz en medio de la circunstancia.
Entonces te encuentras tú con una cantidad de situaciones. No falta el que me dice, oye, pero todas tus fotos tienen que ser sin camisa. Y yo le dije, sí tienen que ser sin camisa porque para que la ostomía se vea, tengo que salir sin camisa. Y eso, que las primeras fotos yo no me atrevía, por ejemplo, a sacar la bolsa. Ya lo he venido haciendo, entonces me saco la bolsa, ¿ya? Entonces, pues obviamente para mostrarle a aquellos que tienen la condición de que no tenemos por qué vivir en la oscuridad, no tenemos por qué vivir de que no puedo salir de mi casa, de que yo no puedo disfrutar con mis amigos, de que yo no puedo correr, de que no puedo ir a un gimnasio. Entonces, pero sí, uno recibe cualquier tipo de situaciones en medio de las redes sociales. Pero afortunadamente para mí, ha sido más lo positivo que lo negativo, realmente, porque siento que lo he venido manejando de una manera muy delicada, muy del respeto que se merece la condición, sin buscar las palabras adecuadas para comunicarle al mundo lo que es ser y tener una condición de ostomizado. Sí, es que justamente te lo preguntaba porque en redes sociales se ve de todo, ¿sabes? Y se ven personas que no respetan o que simplemente lo toman a burla y, y justamente te preguntaba porque admiro mucho esa fortaleza que tienes, ¿sabes? No es fácil pasar por la situación en la que tú estás y me parece increíble lo que haces. Haces una labor maravillosa y aprovecho para darte las gracias justamente porque sé que en este momento hay muchas personas que están o empezando en esta situación en la que tú viviste, o están en medio de esa y están en medio de una depresión. Y yo creo que justamente este es el mensaje que damos, de que hay una vida después de esto, ¿sabes? Y que tú no te tienes por qué avergonzar. Siéntete orgulloso que eres un sobreviviente, de que eres una persona que a pesar de todas las adversidades está ahí. Y me sorprende mucho porque eres un runner, sales a correr, haces ejercicio, te ves fuerte. ¿Cuándo decides empezar a correr para empezar a visibilizar este tema? Mira que el tema de runner comenzó porque muchas personas me preguntaban el tema del ejercicio, de que si se podía hacer ejercicio, de que si podían ir a un gimnasio, que si podían alzar pesas. Y yo les decía que sí, pero llega un momento en el que, digamos, tú que también estás en todo este tema de redes sociales, llega un punto en que como que tú sientes que el nicho ya está ahí y como que tú quieres ampliar. Entonces yo decía, no, tengo que empezar a mostrar otro tipo de cosas que la persona no crea que solamente es que yo puedo ir a un gimnasio y ya, y todo termina ahí. No, es que yo también puedo nadar, es que yo también puedo ir al mar, es que yo también puedo correr. Acá donde yo vivo, pues, y en Colombia, y creo que en el mundo está muy como que de moda, por así decirlo, el tema del running. Y me encontré con un grupo aquí cerca a mi casa, fui y empecé como a meterme en el cuento, a entender un poco cómo funciona todo esto y se me ocurrió un día, bueno, empecemos con el grupo de Ostomy Runners, a ver cómo nos va. Y me metí en la película y empecé pues obviamente a mostrar los videos, a mostrar las fotos y a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Y sobre todo a los pacientes. Cuando yo llego a la clínica, yo siento que el éxito lo veo no en el tema económico, porque esto no tiene nada que ver con lo económico, pero cuando tú llegas donde un paciente que está en una clínica, que está postrado en una cama y que ha salido de su cirugía y que tiene una colostomía que desde mi experiencia yo siento que es peor porque siento que la orina es más manejable, pero cuando te encuentras con alguien que tiene una colostomía, el impacto siento que es más fuerte y te ven a ti, que tú llegas y yo le mira, es que yo también uso la bolsa, me levanto la camiseta. Y claro, el paciente automáticamente sus ojos cambian. Es como un destello de luz que, como que, Dios, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así que tú tienes lo mismo que yo tengo? O sea, que yo voy a poder estar así como estás tú. Es que no se te ve, pero ¿cómo puedes tener ese pantalón si el pantalón lo tienes ajustado? Y yo le decía, sí, es que tú puedes tener una vida completamente normal. Mira, ahí es cuando yo digo, estoy haciendo bien la tarea, ¿sí? Porque es cambiarle el chip, es cambiarle la información a esa persona que siente que su vida acabó ahí. Y eso me ha pasado con el running también. ¿Sí? Y después del running, bueno, vendrá otra cosa, pero siempre es en pro de estarle mostrando a las personas y a las personas ostomizadas de que la vida no acaba ahí, que hay una vida después de.
Obviamente no es una vida completamente normal a lo que yo hacía antes, pero yo le llamo la reingeniería. Hay que cambiar la forma de pensar, la forma de ver el mundo. Ya no lo hago de esta manera, pero lo puedo hacer de esta otra. No quiere decir que ya no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces es como cambiar esa información al cerebro. ¿Cuál fue la historia que más te impactó justamente visitando estos lugares? Porque sé que estás trabajando junto a una fundación para visualizar acerca de este cáncer. ¿Cuál fue la historia que más te ha impactado visitando a un paciente? Bueno, hace poquito visitando ya, lo que pasa es que esto también depende de las edades, ¿no? Algo que he aprendido yo a lo largo de estos 3 años, sobre todo con el tema del cáncer. Una cosa es lo que ves en el niño con cáncer, que uno pensaría que es como el más fuerte, y resulta que los niños lo ven de una manera totalmente distinta. La persona que está en esa edad productiva, que acaba su universidad, que su sueño es entrar a trabajar en una empresa, y lo que te encuentras con una persona ya, digamos, 35 años. Entonces, cada grupo de personas como que tú te vas encontrando con historias distintas, unas más fuertes que otras. Pero hubo una que me llamó mucho la atención y eso lo empecé también a poner en práctica, y es que cuando yo llego donde el paciente, él tiene 65 años, tiene una colostomía, él fue por un accidente de tránsito, tuvo una perforación y a partir de ahí fue que le hicieron la colostomía. Entonces, pues obviamente fue algo de que generó un impacto tanto físico como psicológico en el paciente. Y cuando yo empiezo a hablar con él y yo le empiezo a decir, mire, que usted va a poder, le empiezo a hacer como todo ese coach ahí emocional al paciente. Y al final, cuando yo termino, él me dice, tú hablas muy lindo, pero yo me quiero morir. Entonces, claro, yo quedé como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, uno va adquiriendo también la habilidad y yo le dije, usted está en todo su derecho. Yo lo único que vine a hacer aquí es a mostrarle que usted tiene probablemente 5 caminos que escoger y usted decide cuál escoge. Si usted escoge el morir o el querer morir, eso es su decisión y yo lo tengo que respetar. Pero yo simplemente te vengo a mostrar 5 caminos para que tú escojas, para que veas que tú no solamente tienes uno y que ese uno es morir, porque tienes otras 5 donde probablemente vas a poder estar compartiendo con tu familia, ahí estaba la esposa, vas a seguir compartiendo con tu esposa y puedes salir adelante. Entonces eso, claro, al principio a mí porque yo quedé como desarmado. Y sí, entonces es entender también a la otra persona, ¿sí? Entonces es saber qué decirle. A veces no tenemos que decir mucho. A mí la gente muchas veces me dice, pero ¿qué le digo? A veces no hay que decir nada, a veces hay que escuchar, a veces simplemente es acompañar. Entonces, con eso es que uno se va encontrando a lo largo de todo este proceso. Hay personas que simplemente se quieren desahogar y que la mejor terapia que tú le puedes dar es estar ahí y escucharlo, ¿sabes? Escuchar tiene un poder tan importante y la gente no lo ve, ¿sabes? Escuchar es una terapia. Hay muchas personas que hablan y hablan y ellos solamente hablan y no dejan que la otra persona se exprese y eso crea problemas y crea barreras. Así que me parece increíble cuando compartes esta historia, porque justamente si nos analizamos, una persona sufre por tantos problemas, ¿sabes? Mentales. Y podemos hablar de depresión, podemos hablar de tantas cosas que te llegan a la cabeza. Cuando hablas de esos 5 pasos que le das o esas 5 opciones, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, le hablo del tema de cómo puede uno reintegrarse a la sociedad, cómo puedo yo manejar una vida saludable, cómo puedo yo tener el tema físico, porque mira que algo que me pasó a mí a título personal, yo me cuidaba, sí, lo normal, pero resulta que hoy me cuido más, ¿sí? Me vuelvo más consciente de lo que digo, me vuelvo más consciente de lo que quiero para mi vida, porque ya yo decido a través de la experiencia que viví qué quiero para mi vida. Entonces, si a mí esto no me sirve, lo aparto, no lo quiero para mí, ¿cierto? Porque a partir de todo este tema del cáncer, lo que menos puedes tener en la vida es estrés. Y obviamente el estrés es lo que más hay en el mundo. Entonces es también decidir qué batallas tienes tú que luchar. Yo no tengo que estar en todas las batallas, no todas las batallas me pertenecen.
Entonces es enseñarle también al paciente eso, ¿no? ¿Qué te compete y qué no? No pienses en un futuro que no ha llegado. Preocúpate por el ahora, preocúpate por cómo vas a aceptar la condición. Hazte el del interrogante del para qué, más que el por qué. El por qué ya lo sabemos, porque probablemente fui fumador y eso me llevó a que tuviera cáncer. No sé, no tuve los cuidados necesarios o bueno, por cuestiones de la vida, por un accidente, por lo que sea que haya sido. No me puedo devolver el por qué. Yo tengo que mirar es para qué esto me sirve. Entonces comienza uno, cuando yo hago ese trabajo con los pacientes, es mostrarle un poco cuáles son esos caminos que él puede escoger, pero nunca imponiendo, ¿cierto? Es tú decides, porque es tu vida, no es mi vida. Yo trabajo por mi vida y trato que los que estén a mi alrededor pues estén en concordancia con lo que yo quiero, pero a la final cada uno decide. Entonces es mostrarle al paciente eso, cuáles son esos caminos que tienes, cuáles son las opciones que tú puedes tener, pero al final tú eres el que decides qué quieres para tu vida. ¿Qué fue lo que más aprecias de la vida cuando logras sobrevivir este cáncer y después empiezas a hacer esta visualización sobre esta problemática? ¿Qué es la lección más valiosa que has aprendido en este tiempo? Y el poder ayudar. Pienso que ha sido lo más gratificante de todo esto. Ayer, por ejemplo, en Colombia estamos viviendo una situación y creo que tú no has sido ajeno a esa información, que es el tema de la salud. Ha habido muchas situaciones alrededor de todo esto, que la nueva ley, etcétera. Eso ha llevado que obviamente el paciente, en el caso, estoy viviendo algo con los pacientes y es que no están teniendo la entrega de los insumos, aparte son unos insumos costosos. Entonces, se les ha adicionado como un problema más, aparte de la condición, pues obviamente ahora cómo obtengo los insumos y no los están obteniendo de una manera rápida. Entonces yo he venido con los diferentes pacientes que he conocido a lo largo de estos años, hemos como tenido un grupo de apoyo en el cual cuando algún paciente que me sigue por redes me contacta y me contaba la historia de que tenía a su esposo con un cáncer de colon, un cáncer avanzado, tiene una colostomía, no tenía insumos, no tenía bolsa. Entonces, ¿qué hacía? Que estaba desesperada, que dónde las conseguían, porque le decían que había un desabastecimiento de los insumos. Y yo decía, no, desabastecimiento no hay. Son la misma problemática que estamos viviendo con el tema de la GPS, pero el insumo existe, está en Colombia. Y automáticamente empecé a contactar a los pacientes y por allá me salió uno que había cambiado su referencia y que tenía la referencia que ese paciente necesitaba. Fui a su casa, lo busqué y la persona vino a mi casa a buscar los insumos que necesitaba. Entonces, ese agradecimiento que hace el paciente, y en este caso el familiar, su cuidador, porque mira, es que alrededor de esto lo que abunda es el estrés, la ansiedad, la depresión, el hecho de tú tener la condición, pero aparte de tener la condición, no tienes cómo sostenerla, ¿sí? Entonces, imagínate tú que tú tengas una colostomía y que la bolsa ya cumplió su ciclo y que tú no tengas que ponerte. ¿Cómo haces? ¿Sí? Entonces, eso genera en el paciente automáticamente toda una ruleta de emociones que obviamente no son las mejores, y comienza entonces, la preocupación ya no es la enfermedad de base, sino la ostomía. Y aquí lo que menos debe preocupar es la ostomía, porque la ostomía es lo que te mantiene con vida. Pero si no tienes el insumo, se termina convirtiendo en un problema. Hay una pregunta muy puntual que te quiero hacer y cuando me respondas te quiero compartir mi percepción, porque yo estoy en los Estados Unidos y tengo una visión bastante clara sobre lo que es la salud en Colombia. ¿Cuál es tu percepción de la salud en Colombia el día de hoy? Estamos enfrentando muchos cambios, ¿sí? Al nivel de salud, obviamente comparada con otros países, porque pues yo he tenido la fortuna, y mira que una de las cosas de las cuales ha sido positivo en todo este proceso es que a mí no solamente me escriben de Colombia, a mí me escriben de otros países, me escriben de Estados Unidos, me escriben de México, de Brasil. Yo he tenido pacientes incluso que están en Chile, en Canadá, en diferentes partes del mundo. Y tengo un poco de esa información de lo que se está manejando en sus países con el tema de los insumos. Pero aquí en Colombia, desafortunadamente, en este momento en que estamos como en una intriga de no sabemos qué va a pasar, hemos tenido dificultades con la entrega del insumo. Incluso yo lo viví de manera personal. Yo viví
pasé alrededor de 6, 7 meses donde a mí no me entregaban ningún insumo. Y colocaba tutela y llamaba a la Supersalud y todo el tiempo como que presionando y no recibía el insumo, nadie me daba respuesta, ¿sí? Entonces, en ese caso en específico hemos tenido muchas dificultades. Probablemente habrán otros en que estén mejor, tengan una solución más inmediata, mucho más rápida, pero en otros desafortunadamente no lo estamos viviendo así. Entonces estamos ahí como que hay también mucha desinformación, hay también como que este tema político, entonces que si la derecha, que si la izquierda, que entonces ya no hacen, que sí hacen. Entonces estamos como en ese, anteriormente, si nosotros nos comparamos con otros países, pues obviamente el tema de la salud es mucho mejor que en otros países, que es supremamente costoso. Es que justamente te lo iba a comentar, porque una de las primeras cosas que a mí me sorprende al llegar a Estados Unidos, yo llevo 7 años acá, es lo inaccesible que es la salud en este país. Hablamos del primer mundo y hablamos de un país moderno en el que aquí no hay escasez de insumos, aquí lo puedes conseguir absolutamente todo. Pero para que tú tengas una idea de lo costoso que puede ser en Estados Unidos, cualquier tipo de tratamiento, una fractura, te puede costar $30,000, una fractura. Un tratamiento dental te puede costar $15,000, $20,000. Yo tuve un amigo que tuvo una intoxicación, le hicieron un lavado de estómago, le pasaron una factura de $30,000. O un embarazo te puede costar 25 y 30,000 si no tienes ninguna complicación. Tengo amigos que la mujer estuvo 3, 4 días en el hospital y le cobraron $100,000. O Claro. tengo una amiga que pasó por un cáncer de seno y el total de la factura fue $1,000,000. Hay muchas personas que critican el sistema de salud y ojo, yo aquí no estoy hablando de política. Si te soy muy honesto, yo estoy muy descontextualizado de la situación en Colombia, así que de política no estoy hablando. Sí de la calidad del servicio, porque te digo, en Colombia, por la experiencia que yo tuve muy buenas experiencias, ¿sabes? Y te voy a contar una historia muy sencilla. Viví en Barranquilla, en la ciudad en la que tú estás, viví por 10 años. Y yo tenía, como lo he contado aquí en este episodio, tenía restaurantes y me acuerdo un día que el restaurante estaba lleno y habían llegado muchísimos europeos, estaban pidiendo jarras de cerveza y casualmente en uno de los restaurantes que yo tenía para ir a la cocina tenía que subir unas escaleras y yo llevaba 2 jarras de cerveza llenas en mis manos y subiendo las escaleras yo me resbalé. Y me resbalé y la única forma que yo tuve para proteger mi cara fue poner las manos. ¿Qué pasó? Una de las jarras de vidrio se parte de mi mano y me hace una apertura considerable que empieza a sangrar y me toca ir de urgencias al hospital. Y llego al hospital y llego de urgencias, me atienden los doctores, yo llego a las 11 de la noche y la apertura era tan grande que un doctor que no fuera un especialista cirujano de mano no era capaz de cerrarme la herida. Tenía 3 médicos tratando de cerrar y no podían. Llaman a un cirujano de mano que llega a las 12 de la noche al hospital, me hace me cierra y bueno, quedo con una incapacidad de unos días que me costó recuperarme porque la mano es muy sensible, pero recuerdo que pagué en pesos, vamos a hablar en dólares para que la gente contextualice. Tener un cirujano de manos atendiéndome y haciéndome la operación, yo pagué $10 por eso. Y yo lo contextualizo con lo que puede ser acá en Estados Unidos y créeme que eso es algo que me podría costar unos $25,000. Muy sencillo que me cierren eso. Espero de verdad que el sistema, porque todos queremos que se mejore, lo que no queremos es que se vuelva inaccesible. Y eso es lo que yo espero que no pase en Colombia, porque es muy triste ver a muchas personas acá en Estados Unidos que ni siquiera pudieran ir donde un dentista y en la casa con un alicate se saquen los dientes porque no pueden pagarlo. Entonces, este es un tema que tiene que mejorar Estados Unidos y que yo estando acá daría lo que fuera por tener la accesibilidad a la salud que se tiene en Colombia. Y espero que eso sea un tema que se mejore, porque a la final hablamos de las personas, hablamos de la población. Cuando llegamos a un punto de que la salud se hace inaccesible, ¿cuál es el punto de tenerla? Hay personas que pasan toda una vida pagando porque tuvieron un accidente de tráfico y sufrieron un accidente y le llegan facturas de $500,000 y le llegan facturas de 200,000, de $300,000. Y aquí
no importa si no tienes para pagarla, si sea que la vayas pagando de a $10 mensuales, pero te lo van a cobrar. Y hay muchas personas que se mueren por no recibir la, la ayuda. Entonces, creo que es un tema que, hombre, en Colombia, si logramos crear un sistema que pueda ayudar a las personas y que sea accesible para que todos podamos recibir la salud que merecemos, es un tema que es importante, ¿sabes? Porque acá en Estados Unidos ese es un tema que es tan complejo. A mí me da miedo, te doy honesto, me da miedo enfermarme acá. Yo prefiero ir a Colombia a que me hagan un tratamiento, porque la verdad se hace imposible que te lo traten. Entonces, Tiempo. Y imagínate, incluso en el tema de ostomías, por lo menos nosotros aquí en Colombia tenemos unas clínicas para la compañía con la que yo también estoy. Hay unas clínicas y yo iba a hacer un viaje a Miami y yo dije, bueno, de pronto si tengo la oportunidad de encontrarme con personas que tengan ostomías en Estados Unidos, sobre todo en Miami, y resulta que allá no hay clínicas de ostomía, ¿sí? De hecho, la persona ostomizada en Estados Unidos llamas a un call center y se las envían, pero ellos no tienen la oportunidad del contacto, por ejemplo, que yo tengo aquí con los pacientes. Entonces, digamos que acá tenemos esa ventaja. En Estados Unidos no se ve así. ¿en qué momento nace la idea de trabajar con esta fundación para visualizar este problema? Lo que pasa es que, digamos que yo he tenido la fortuna, digamos como a nivel laboral, y porque siempre he sido muy curioso, ¿no? Entonces siempre estoy como buscando qué hacer y me voy como metiendo, como quien dice. Entonces, por cuestiones de mi trabajo, actualmente yo trabajo como docente de aula hospitalaria, ¿no? Yo hago atención a niños en condición de enfermedad. Tengo este año a niños que están pasando por temas mentales, es decir, todos temas de ansiedad, depresión y por fármaco, es decir, que han tenido temas de consumo, sustancias psicoactivas. El año pasado tuve también trabajando con niños con cáncer. Entonces, esto me ha permitido un poco también darme a conocer y con la compañía, ellos comenzaron a ver lo que yo estaba haciendo en redes sociales y es ahí cuando ellos me contactan y me dicen, mira, nos gusta lo que tú estás haciendo a través de redes sociales y fue ahí como nació todo ese tema como de embajador. Entonces de ahí surgen los videos, surgen la fotografía, los diferentes posts, las historias, pero ya lo que yo hago muchas veces con algunos pacientes ya lo hago a título personal en gran parte, ¿no? De ese paciente que de pronto me seguía por redes sociales o un familiar que me seguía por redes sociales. Me dice, mira, mi esposo está pasando por una crisis o mi hermano está pasando por una crisis, yo quiero que tú hables con él. Entonces nos organizamos, si no es en Barranquilla y es en otra ciudad, pues lo hacemos de manera virtual y si es aquí en Barranquilla, pues yo visito al paciente y le hago, digamos, como una intervención desde lo emocional, que fue también, pues obviamente, en lo que yo me preparé. Si hay una persona que está en este momento pasando por esa situación difícil, ¿qué mensaje tienes para darle? Que hay una salida, ¿sí? Que hay una oportunidad. Obviamente al comienzo es muy difícil. De hecho, yo lo viví. Y yo me encontraba, yo le digo a las personas, yo duré 3 años para aceptarlo, pero hay personas que duran 5, hay personas que duran toda la vida, ¿no? Lo que les queda o resta de vida de la condición en que no lo aceptan. Entonces esto es un proceso y algo que yo he venido aprendiendo es también como empezar a identificar a ese paciente como ser único e irrepetible, porque a pesar de que varios tengamos la misma condición, pues obviamente cada uno la va a vivir de una manera totalmente distinta, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su inteligencia emocional, cada uno la vive de una manera totalmente distinta. Entonces empezar a identificar cómo puedo yo orientar a esa persona y que esa persona pueda salir de esa oscuridad en la que se encuentra, de esa tristeza, de esa depresión, de esa angustia, el no saber qué hacer, porque aquí el problema más grande con el que yo me he encontrado, con la barrera que me he encontrado, es que hay muchos tabú, hay muchos miedos, hay mucho desconocimiento, porque no es una condición de la que se hable todos los días. Esto no es tomarse una pastilla y ya, esto no es ir a una farmacia y conseguir un medicamento y ya. No, es que esto es algo que me está afectando a mí física y mentalmente. Pero aparte de eso es también
la pena, es el miedo, el que no quiero que me vean, el que si la bolsa se me infló y yo estoy en la calle, ¿qué hago? ¿Y qué decir de una filtración? ¿Sí? Entonces, las personas le tienen mucho miedo a la filtración, de que tú estés en la calle y tengas una filtración. Obviamente el choque emocional es impresionante, yo lo viví. ¿Sí? El estar un día en el gimnasio, estoy haciendo ejercicio, no sé qué pasó con la urostomía, hice un mal movimiento y la urostomía lo que hizo fue que como que se corrió y la orina comenzó a filtrarse. Entonces, claro, cuando yo me miro mi pantaloneta, que era clara, tenía toda la mancha pues de la orina y claro, yo colapsé en ese momento y ¿yo qué hago? Y lo primero que uno piensa, tanto en lo visual, es en el olor. ¿Sí? Entonces fue salir corriendo, coger un carro e irme, ¿sí? Venirme para mi casa. Pero mira que eso también me permitió entender un poco qué puedo decirle yo a una persona que pase por un proceso de esto. Entonces, de lo mismo que yo he venido viviendo, de lo mismo que yo me he venido aprendiendo, he venido estudiando, he venido como preparándome, de eso mismo le doy yo a esa persona para que pueda salir adelante. Hoy en Invitados vamos a empezar a hacer una nueva dinámica que queremos hacer con los invitados y te voy a hacer 5 preguntas muy rápidas y quiero que me respondas lo que te llegue a la cabeza. Vamos con la primera. Quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el peor consejo que has recibido en tu vida? No eres bueno. Wow. ¿Qué tanto te afectó eso? Muchísimo, muchísimo. Yo pienso que fue una persona muy insegura en muchas cosas. El hecho de recibir esa información de que no era bueno para algo, el ser rechazado. De hecho, desde mi condición yo he sido rechazado. He sido rechazado por personas que al enterarse o al ver, o no sé si no, es por no entender, incluso no los culpo. Nadie está en la obligación de aceptarme, ¿sí? El que se tiene que aceptar soy yo. Pero pues obviamente eso lo entendí con el tiempo. Entonces el rechazo o el que a ti te digan no eres bueno para algo, eso creo que ha sido el peor, digamos, como que, no sé si es como consejo, ¿sí? Pero la manera en que lo dijeron era como que, mira, es que te voy a decir algo, no lo tomes a mal, pero tú no sirves para esto. Segunda pregunta. ¿Qué hábito has desarrollado que ha cambiado tu vida? La lectura ha sido fundamental en todo este proceso, el leer mucho, o sea, el conocer el ser humano es lo más complicado. Claro. Si pudieras cenar con una persona viva o muerta, que pudieras elegir sentarte y hacer una cena y una conversación, ¿a quién elegirías? Viva o muerta. Viva, muerta. Muerta sería mi abuela. Pienso que fue una mujer muy sabia, muy inteligente, decía lo que tenía que decir. Pienso que sería con ella. ¿Qué libro o película ha influenciado tu vida? ¿Qué libro? Un libro de Tony Robbins que se llama Poder sin Límites. De ahí sale mi cuenta de Instagram. Fue un libro que me leí eh, estando yo en quimio. Llegó a mis manos y ese libro me cambió totalmente el chip. Y por eso hoy en día hago lo que hago. Y ojalá algún día pueda ser como él. Yo siento que es como esa persona a la que yo visiono, que yo digo, yo quiero ser como él. El viajar por muchas partes y hablar de mi experiencia de vida y de lo que hago, pienso que es como mi sueño. Entonces, ese libro realmente me cambió el chip. Y la quinta, ¿qué habilidad te gustaría aprender y no has tenido tiempo? Habilidad, uy, pensaría yo que como hablar varios idiomas, siento que sería como que me permitiría que el mensaje llegara a muchas más personas. Siento que si yo pudiera devolver el tiempo, yo creo que me hubiese puesto a aprender muchos idiomas. Abriría muchas puertas. Gustavo, qué placer, de verdad, que te hayas pasado por los micrófonos de Envy Talks. Voy a viajar a Colombia el próximo mes. Vamos a estar grabando unos episodios allá en persona y me encantaría poderme encontrar contigo. Y gracias por dar este testimonio de vida, porque creo que aun los momentos más difíciles, cuando todo lo vemos negro, siempre, siempre hay un halo de luz. Te voy a hacer una última pregunta. Y esta es una pregunta muy personal. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado el día que mueras? Como la persona que lo intentaba todos los días. Y esa es mi tarea diaria.
intentar todos los días ser mejor persona. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación y bueno, te espero aquí en Colombia cuando vengas y que nos podamos tomar un delicioso café colombiano.